Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Como sabéis, hoy termina esta temporada, la segunda temporada de Un Café con Aristóteles. Y este último episodio, el episodio de julio, lo quería dedicar a una teoría que es muy famosa, pero que tal vez su importancia mayor no es lo famosa que es esta teoría, sino la capacidad que ha tenido para influir en nuestro lenguaje cotidiano. Y es que la teoría del acto y de la potencia, que es propiamente de lo que hablaremos hoy, la terminología de esta teoría ha invadido nuestra manera de hablar, o al menos una parte de esta terminología, sobre todo la que tiene que ver con el concepto de la potencia. Y es que ¿quién no utiliza el concepto de potencial como algo que es posible que suceda en el futuro? Pues bien, este sentido de potencial, esta posibilidad de que algo aparezca o de que algo sea en el futuro, pues tiene una raíz aristotélica. Tiene una raíz concretamente en esta teoría del acto y de la potencia. Esta teoría es una teoría en la que Aristóteles reflexiona acerca del cambio y de la naturaleza del cambio, y de cómo este cambio puede o no afectar al ser de la cosa que está cambiando. Os invito hoy, por tanto, a explorar conmigo esta teoría, una de las teorías más influyentes de la historia de las ideas, y una distinción que, aunque parece abstracta, nos habla de una manera muy concreta y muy directa del mundo que nos rodea. Vamos, por tanto, con el episodio número 29, Acto y potencia y la permanencia en el ser. Con esta teoría, con la teoría del acto y de la potencia, Aristóteles se enfrenta a un problema filosófico que ha tenido desconcertados, o al menos preocupados por él, a la mayor parte de los pensadores del mundo antiguo. Concretamente, por ejemplo, el problema del cambio ha sido un problema filosófico desde Parménides, porque este problema plantea la idea de cómo es posible el cambio sin que el ser deje de ser lo que es, o sea, sin que la cosa que cambia deje de ser lo que es, de mantener su esencia. Porque si algo sufre un cambio, a priori, intuitivamente, como vemos que tal cosa se convierte en otra, pensamos que hay algo de su identidad que ha cambiado fundamentalmente. Frente a esto hemos visto muchas concepciones del cambio. Por ejemplo, Parménides nos había dicho que el cambio era algo imposible, que todo lo que es y no puede llegar desde el no ser, y todo lo que no es y no puede llegar a ser. Heráclito, por su parte, nos había invitado a abrazar esa idea del flujo continuo, de la dinámica del cambio en el ser. Por ejemplo, con la imagen de ese río en el que uno no se puede bañar dos veces. Frente a esta tensión que habían planteado estos dos grandes pensadores, Parménides con su idea de que el ser es y no es posible el cambio en él, y que por tanto todos los cambios que vemos nosotros en nuestro mundo son meras apariencias, y por otro lado Heráclito diciéndonos que el ser está sometido a una dinámica continua de cambio, pues Aristóteles construyó frente a esta tensión una solución, una respuesta que trataba de superar los problemas de ambas opciones. Esta respuesta la encontramos fundamentalmente en la metafísica. Y si leemos directamente a Aristóteles, veremos que el filósofo nos dijo: decimos que una cosa es en potencia cuando, aunque no sea todavía, puede llegar a ser, y en acto cuando ya es plenamente lo que puede ser. Esta distinción nos parece a nosotros tan trivial, en realidad es muy profunda, y además abre una tercera vía al problema del cambio. Para Aristóteles, el cambio es el paso, el tránsito que hay entre la potencia y el acto, o sea, entre lo que una cosa puede llegar a ser y lo que una cosa es. Y ese poder llegar a ser es muy importante, porque la potencia la define la propia naturaleza de la cosa, lo veremos un poquito más adelante. No es que todo pueda llegar a ser cualquier cosa, sino que la potencialidad de cada ser está definida por la naturaleza de ese ser.
Para entender un poquito la idea, tal vez podríamos apuntar algunos ejemplos. Ejemplos clásicos como el del bloque de mármol. Un bloque de mármol, que es en acto un bloque de mármol, o sea, una piedra, pues es en potencia una estatua, siempre que se dé una causa, en este caso una causa eficiente, es decir, un escultor, que modele ese mármol hacia la forma de la estatua. Por tanto, el cambio del bloque de mármol a la estatua es ese tránsito entre la potencia de ser estatua y el acto de ser estatua. O sea, el escultor, la persona que esculpe esa estatua, lo que hace es actualizar esa potencia. Y en la actualización de esa potencia la estatua aparece. Y en este cambio el mármol no deja de ser mármol. Cambia, el bloque de mármol cambia siguiendo la esencia de lo que es el mármol, continúa siendo mármol. Eso nos lleva a que para Aristóteles el ser no es algo estático, pero tampoco es algo fluido dinámico por completo. Esta es la idea que habíamos dicho antes. El ser es dinámico, es decir, es capaz de cambio, pero estructurado, o sea, de acuerdo con la naturaleza de cada ente. La terminología, de hecho, la terminología de ser en potencia y ser en acto, lo que nos permite es precisamente entender esa doble, digamos, naturaleza del ser, ese ser que es dinámico y estructurado o rígido al mismo tiempo. La distinción, la diferencia entre ser en potencia y ser en acto nos ayuda a explicar no solo esto, sino algunas otras cosas. Por ejemplo, esta distinción nos permite explicar el movimiento, ya que el cambio en el imaginario griego clásico es un tipo, o al revés, el movimiento es un tipo de cambio. Pero también nos ayuda a explicar el desarrollo de los seres vivos. Una semilla es en potencia un árbol, del mismo modo que un niño es en potencia un adulto. Y en cierto sentido también nos ayuda a entender el desarrollo moral del ser humano, ya que el ser humano, en tanto que ser racional, tiene la potencia de vivir conforme a la razón, de la misma manera que la virtud sería la actualización de esa potencia. Pero no toda la potencia se actualiza, o al menos no toda la potencia se actualiza por sí sola. Aristóteles nos dice que la actualización de la potencia requiere algo que llama acto anterior. Leemos en la Metafísica lo siguiente: lo que está en acto no puede proceder más que de otro que también está en acto. Aquí Aristóteles establece un principio que será crucial para entender la teoría. El paso de la potencia al acto necesita una causa en acto. Os pongo un ejemplo. Una madera es en potencia una silla, pero no se convierte sola en la silla. Es el mismo ejemplo que el bloque de mármol con la estatua. Necesita un carpintero, necesita una causa eficiente, es decir, un acto capaz de construir, de actualizar esa potencia de ser silla que tiene la madera. Teniendo en cuenta este ejemplo, es importante que aclaremos algo, y es que la potencia no es meramente una capacidad, una posibilidad. O sea, la potencia no es lo mismo que la posibilidad de ser cualquier cosa. La potencia es una posibilidad real, es una posibilidad inscrita en la naturaleza de cada ente. Una piedra, por ejemplo, no es en potencia una mariposa, o un perro no es en potencia un edificio. La potencia se define por la naturaleza del sujeto, y la actualización requiere unas condiciones concretas y adecuadas que sean capaces de cambiar esa naturaleza del sujeto, o de actualizar esa naturaleza del sujeto. ¿Y qué sucede si aplicamos este principio, esta conclusión, al ser humano, propiamente a la naturaleza del ser humano? Pues resulta que para Aristóteles, como nos dice en la Ética Nicomaquia, el ser humano tiene una potencia que es algo especial, que es vivir según la razón. Y como sabemos por alguno de los episodios de la temporada anterior, resulta que vivir según la razón hace que el ser humano llegue a su fin último, que es la felicidad. En la Ética Nicomaquia nos lo escribe, nos lo transmite así: la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud en una vida perfecta. ¿Eso qué significa? Eso significa que no somos felices por azar. Somos felices cuando actualizamos nuestra naturaleza racional, cuando desarrollamos nuestra virtud y vivimos de una determinada manera. Es decir, al ser humano no le basta, al desarrollo del ser humano no le basta con ser buenos o malos moralmente hablando en potencia, sino que
la naturaleza humana le exige la actualización de esa rectitud moral, que se hace evidentemente a través de la virtud. Y para despedir este corto episodio de cierre, me gustaría que reflexionáramos acerca de cómo esta teoría del acto y la potencia se puede relacionar con el descanso. Y es que a veces pensamos que descansar implica no hacer nada. Pero el acto no es solo un movimiento externo, el acto no es solo agitación, sino que consiste en la actualización del ser. Y en el descanso podemos actualizar el ser, por ejemplo, a través de la contemplación o del silencio. Y eso es lo que os deseo a todos vosotros y vosotras, como voy a intentar disfrutar yo, ya que el descanso no es la mera inactividad, sino que también es la contemplación. Ya nos lo dijo Aristóteles, el pensamiento puro es la más alta forma de actividad. Gracias a todos y todas por acompañarme una temporada más en este podcast. Volveremos pronto con nuevas preguntas, con nuevos textos, con nuevos enfoques para los episodios y con la sincera voluntad de seros útil y de tratar de acercaros la filosofía de Aristóteles un poquito más. Hasta septiembre.